Buenos días, estoy encantado de estar en esta casa contigo. Y si te parece, hoy vamos a conversar sobre un tema actual y de vital importancia para la vida del cristiano. Me refiero a la Divina Misericordia. Y antes de nada, presentar al Padre Luis Ángel Jiménez. La fiesta de la Divina Misericordia fue instituida en 1985 en la Archidiócesis de Cracovia. 10 años más tarde, en el 95, el Papa San Juan Pablo II extendió a toda Polonia la fiesta y finalmente el 30 de abril del 2000, segundo domingo de Pascua y día de la canonización de Santa Faustina en Roma, el mismo Papa San Juan Pablo II la instituyó para toda la Iglesia Universal. Desde entonces, la devoción a la misericordia, a la Divina Misericordia, que no ha dejado de crecer en el mundo entero, no siempre se ha explicado bien, no siempre la hemos comprendido bien, ni se ha entendido en toda su gran riqueza. La realidad de este gran regalo de Dios que es la misericordia. Algunas personas creen que la misericordia divina nace como consecuencia de nuestro arrepentimiento. Otros ven la misericordia como un sustituto de nuestra conversión. Ambas visiones son imprecisas. Vamos a intentar aclarar ciertas ideas sobre este tema tan apasionante y desconocido, contando con el Padre Luis. De nuevo, buenos días, Padre Luis. Buenos días, José Ramón. Padre, ¿cómo podríamos definir la misericordia divina más allá de recordar, en principio, que la divina misericordia existe, incluso antes el pecado, antes de llegar al pecado, existe con el propio Dios? Bien, para entender a Dios y para entender lo que Dios hace necesitamos una luz, necesitamos una perspectiva, un enfoque. Y la mejor luz, el mejor enfoque para entender a Dios es el amor. Dios es amor y todo lo que hace lo hace por amor. Entonces, la misericordia es una de las muchas manifestaciones del amor de Dios. La creación, pues es una manifestación del amor de Dios. Dios nos ama incluso antes de crearnos. La misericordia es una manifestación del amor de Dios. Pero conviene entender la misericordia en todo su conjunto, porque si vamos solamente a lo esencial, a lo específico, perdemos visión, perdemos idea. Hay que entender, por lo tanto, el porqué y el para qué de la misericordia. Podemos decir, ¿por qué manifiesta Dios la misericordia? Porque hemos pecado. El pecado es lo que hace manifestar la misericordia divina. ¿Y el para qué de la misericordia? ¿Qué pretende Dios con la misericordia? Recuperarnos con vida, recuperar la comunión de amor, es decir, reconciliarnos con Él. Entonces, podríamos decir, resumiendo, que la misericordia es la respuesta de Dios al pecado del hombre. Nosotros pecamos y Dios responde con misericordia para recuperarnos con vida. Básicamente, así es como hay que entender la misericordia. Muchas gracias, Padre Luis. Pero queriendo ir un poco más allá, dentro de mi desconocimiento. Pero el pecado no es solo transgredir una ley. El pecado es también causar un daño. Estoy pensando que muchas veces no identificamos el pecado con algo tan claro como el pecado que trae el escándalo, el escándalo. ¿Cómo actúa la misericordia en este terreno? Bueno, como has dicho, el pecado es transgredir una ley, el pecado es desobedecer voluntariamente a Dios. Pero el pecado no es solamente desobedecer a Dios, el pecado es también, digamos, rechazar la filiación divina, es decir, vivir al margen de Dios, vivir como si Dios no existiera. Se ha dicho que la parábola del hijo pródigo es la parábola por excelencia de la misericordia. También es quizá la parábola que mejor explica lo que es el pecado. El hijo pródigo no robó a su padre, no mató a su padre, lo que hizo fue
abandonar la casa de su padre, querer vivir al margen de su padre, como si su padre no existiera. Eso es el pecado. El pecado es vivir al margen de Dios. San Juan Pablo II dice que se puede pecar directamente con los pecados de apostasía y de ateísmo, pero también indirectamente y verdaderamente cuando desobedecemos los mandatos divinos en materia grave. Por lo tanto, el pecado es desobedecer a Dios, por supuesto, pero es mucho más, es no querer ser hijos de Dios, no aceptar a Dios como Padre. Y esto tiene, digamos, unas consecuencias, tiene un daño, podemos decir, externo y un daño interno. Un daño externo. Si yo, José Ramón, te robo el coche, pues tú, lógicamente, sufres el pecado porque te quedas sin coche. Pero el daño principalmente es para mí, que me convierto en un ladrón. Es decir, es mejor, es una vida más plena, el no tener coche y ser una persona honrada, que tener coche y ser un ladrón. Entonces, el daño te lo hago a ti, pero sobre todo me lo hago a mí porque me convierto en un ladrón. Pero también el pecado tiene, digamos, unas consecuencias, vamos a llamar espirituales. El pecado significa romper la comunión de amor con Dios, perder la gracia santificante, vivir al margen de Dios. Y eso supone una verdadera muerte espiritual. La Iglesia, el Catecismo enseña la muerte espiritual. Pero para entender la muerte espiritual, lo primero que tenemos que entender es que hemos sido creados para vivir en comunión de amor con Dios. Si eso no se entiende o eso no se acepta, entonces no se ve un daño perder la comunión de amor con Dios, perder la gracia santificante. En cambio, si yo entiendo que mi felicidad está en vivir en comunión de amor con Dios y los demás, entiendo que el pecado es el verdadero daño que me puedo hacer. A mí mismo. Y el pecado supone también una verdadera esclavitud, lo dice Jesucristo. En verdad os digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa esclavitud conviene entenderla como una incapacidad para volver por nosotros solos a Dios. La persona que está en pecado necesitará de una nueva intervención de Dios, de una manifestación de la misericordia de Dios para poder reconciliarse con Él. El hombre por sí solo, por la esclavitud a la que nos lleva el pecado, no puede reconciliarse con Dios. Muchas gracias, don Luis, porque poco a poco vamos entendiendo mejor lo que es la misericordia de Dios y vamos a seguir avanzando en ella. Podríamos afirmar entonces que la redención es una parte de la misericordia. Dios nos perdona, pero no ignorando nuestros pecados, no diciendo aquí no ha pasado nada, sino que Cristo ofrece su vida en la cruz para liberarnos de nuestros pecados. ¿Es así como debemos entender la misericordia? Bueno, la misericordia podemos entenderla, vamos a ver, como un árbol que tiene dos raíces y dos frutos. Las raíces de ese árbol, de la misericordia, serían el amor de fidelidad y el amor de compasión. Y los frutos de la misericordia podrían ser la redención y la conversión. El amor de fidelidad. A ver, ¿qué hace Dios cuando nosotros pecamos? ¿Cómo reacciona Dios cuando nosotros rechazamos su amor? Lo primero es que Dios continúa amando, Dios se mantiene en el amor, Dios es fiel. Esto lo dice de una manera muy especial San Pablo. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Claro, no puede negarse a sí mismo. Entonces, la primera reacción de Dios ante el pecado es permanecer en el amor. Dios me sigue amando. ¿Por qué? ¿Porque me lo merezco? No. Dios me ama no por mis méritos, sino porque es mi Padre, porque soy su Hijo. Y precisamente ese amor es lo que hará posible la reconciliación. Pero la primera reacción de Dios es mantenerse en el amor, es decir, la misericordia es ante todo, o es inicialmente un amor de fidelidad. Decíamos que el pecado daña a la persona. Si daña a la persona y Dios me ama, el pecado afecta a Dios. El pecado afecta a Dios porque daña a la persona a la que Dios ama. Dios se compadece, el amor de compasión. Entonces, la compasión no es solamente padecer al lado de, padecer con, es mucho más, es hacer
mío su dolor, o sea, sufrir con el que sufre, o sea, pero sufrir haciendo mío su dolor, que es el amor de compasión. Muchas veces en los evangelios, antes de que Jesús haga un milagro, dice Jesús se compadeció y después hizo el milagro. ¿Por qué hizo el milagro? Porque se compadece, porque sufre al ver a la persona sufrir. Entonces el amor de compasión es lo que mueve a Dios a actuar. El amor de compasión, que no es un amor platónico, no es un amor sentimental, es un amor activo, un amor operativo. O sea, un amor que lleva a actuar de manera que Jesús ofrece su vida en la cruz para salvarnos. Jesús muere por nuestros pecados. Jesús muere para librarnos de la muerte. Eso es, en definitiva, la redención. Hoy en día hay una expresión que es irse sin pagar. Bueno, la redención no es irse sin pagar. La redención es que Jesucristo paga lo que nosotros no podíamos pagar. No es ignorar el pecado, sino sanar el pecado. Entonces, cuando Cristo nos redime, Cristo lo que hace es asumir nuestro pecado para librarnos de él. Pero la redención no puede entenderse solamente como quitarnos algo malo. La redención es también el don del Espíritu Santo. O sea, cuando Cristo nos redime, nos da el don del Espíritu Santo, que nos capacita para hacer el bien. La persona redimida es la persona que está capacitada por el don del Espíritu Santo para cumplir la nueva ley, la ley del amor. Es decir, la redención no es que Dios nos levanta para que necesariamente volvamos a caer. La redención es que Dios nos levanta y tenemos la capacidad de vencer la concupiscencia. Entonces, la redención es esa manifestación del amor de Dios que nos libra del pecado y nos capacita para cumplir la ley. Has repetido muchas veces a lo largo de esta última intervención el planteamiento del amor. Y es que a Dios sin el amor no se le entiende. No se le entiende. No existiría él. Dios sin amor, llega un momento en que no entenderías nada. Por ello tendríamos una visión muy pobre de la misericordia si reducimos el perdón solamente a eximir de un castigo. Sino que ¿cómo se entiende el perdón de la misericordia? Lo has explicado muy bien hace un momento, pero yo creo que es bueno volver a insistir sobre ello. ¿Cómo se entiende el don de la misericordia de Dios para perdonar? O nos está perdonando cuando pecamos y queremos aceptar ese perdón. Dios lo que no hace es imponernos nada, nos da lo que le pedimos. El amor no se puede imponer. Exacto. El perdón no se puede imponer. Exacto. Quizá la idea clave es que la misericordia no viene a sustituir a nuestra conversión. La misericordia viene a activar, a hacer posible nuestra conversión. Pero la conversión es imprescindible para que haya una reconciliación. La conversión fundamentalmente tiene dos elementos. El primero sería reconocer el pecado y arrepentirse. Y el segundo sería, confiando en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, abandonar el pecado y volver a la casa del Padre. Que es una sin otra, perdón. No, una sin otra no se da. Una sin otra es imposible. Son dos caras de la misma moneda. De la misma moneda. Claro, hay que reconocerse pecador y arrepentirse. Creo que es importante. Sí, no se puede hacer una sin otra. Insistir en ello. Entonces, es en lo que leemos en la parábola del hijo pródigo. Recapacitó y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo cree o espera ser recibido como criado y resulta que va a ser recibido de nuevo como hijo, porque la misericordia supera siempre nuestras expectativas. Pero es fundamental la conversión, es decir, me levantaré, volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado. ¿Por qué es posible la conversión? Decíamos, la esclavitud a la que nos lleva el pecado nos incapacita para volver a Dios. La conversión es posible porque Dios me ama. Porque yo descubro, experimento, que a pesar de mi pecado Dios me sigue amando. ¿Qué es lo que experimentó Pedro en la pasión cuando Jesús volteó a ver a Pedro? En esa mirada, Pedro no se siente acusado.
Pedro se siente amado, se siente perdonado. Y esa mirada de Jesús es lo que capacita a Pedro para no hundirse, no derribarse, sino para confiar y para perseverar y para reconciliarse con Jesús. Entonces, la conversión es una cosa nuestra, pero lo hacemos nosotros porque tenemos, digamos, ese don el amor de Dios, el don de Dios, que me capacita, primero, para reconocerme pecador, para ver las cosas como Dios las ve, y segundo, para confiar en que si vuelvo, Dios me va a aceptar, Dios me va a perdonar. Entonces, el perdón no es solamente un indulto, el perdón no es solamente decir aquí no ha pasado nada, el perdón es una verdadera reconciliación. Esto tiene una consecuencia importante. Si el perdón es reconciliación, no solamente un indulto, no hay reconciliación si yo no quiero volver. Para que haya reconciliación es necesaria la misericordia, pero es también necesaria la conversión. Sin conversión no puede haber. El amor no se puede imponer, el perdón no se puede imponer. Dios no me puede perdonar si yo no quiero ser perdonado, si yo no me acojo a su misericordia, si yo no me arrepiento de mi pecado. El perdón, entendido, no como aquí no ha pasado nada, sino como recuperar una comunión de amor que se perdió por el pecado. Quizás un poco conocimiento, entiendo que igual que es imposible pecar sin que haya un acto concreto de pecado, no que peque. También la reconciliación es imposible si no hay un deseo previo de querer reconciliarme. Claro, decíamos, el pecado normalmente se comete a través de un acto concreto, robar, matar. Hace falta otro acto concreto para empezar la reconciliación. Dios, Jesucristo, ha establecido un camino concreto para darnos el perdón, que es la confesión sacramental. Es el camino establecido, la forma establecida por Jesús para darnos su perdón. Entonces, la confesión sacramental no se puede entender como un rito mágico. Es decir, bueno, pues, es un rito sacramental. Es decir, la confesión, en último término, es un encuentro personal con Cristo. Es Cristo el que me perdona. A través del sacramento de la confesión, a través del rito sacramental. ¿Qué hace Jesucristo? Aplicar los méritos de su muerte y resurrección sobre el penitente que, arrepentido, se acoge a la misericordia de Dios. Es así como hay que entender. Es un acto del mismo Cristo que, a través del rito, aplica sobre mí los méritos de su muerte y resurrección. Y la persona que, con las debidas disposiciones, claro está, arrepentimiento, propósito de la enmienda, acude a la confesión, se une la misericordia de Dios, la conversión se une y hacen posible el perdón. El perdón se encuentra a través del rito sacramental, donde Cristo mismo me perdona. Muchas gracias. Muchas personas, por seguir en este camino, muchas personas ven la justicia y la misericordia incompatibles. O justicia o misericordia. Son realmente opuestas la misericordia y la justicia. ¿Puede ser Dios justo y misericordioso a la vez? No es verdad que ambas, en grado superlativo, son solo compatibles para Él y con Él. Cuando misericordia y justicia se oponen, se enfrentan, se presentan como incompatibles, en definitiva, lo que pasa es que hay una idea equivocada de lo que es la justicia. Cuando la justicia se entiende solamente como el cumplimiento estricto de una ley, cuando la justicia se entiende solamente como aplicar el castigo debido a la pena cometida, entonces sí, hay una incompatibilidad entre justicia y misericordia. Pero es que la justicia no es eso. La justicia sencillamente es lo que debe ser, lo que debería ser. Si Dios me ama, ¿qué es lo justo? Lo justo es que yo ame a Dios. Dios me ama. ¿Cuándo hay justicia? Cuando yo acepto y correspondo al amor de Dios. Esa es la justicia. Dios me ama, yo le amo. ¿Qué es el pecado? El pecado es justamente lo contrario, la mayor injusticia. Dios me ama y yo no le amo. Pero después del pecado
Es decir, una vez que yo he rechazado el amor de Dios, si queremos restablecer la verdadera justicia, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es reconciliarse, es decir, a través del perdón, es decir, a través de la misericordia. Solamente a través de la misericordia y a través del perdón yo voy a volver a amar a Dios, yo voy a volver a la comunión de amor con Dios. Y volviendo a la comunión de amor con Dios, voy a recuperar la justicia original. Por lo tanto, la misericordia es lo que hace posible la justicia. Gracias a que Dios es misericordioso y me da la oportunidad de volver a amarle, yo puedo volver a amarle y, volviendo al amor de Dios, restablecer la verdadera justicia. Dios me ama, yo le amo. Como has dicho, perdón, como has dicho, es perfecta la parábola del hijo pródigo, que no vuelve de cualquier manera, vuelve arrepentido, vuelve con pena para encontrarse con ese amor que supone del Padre, a pesar de que él va, de alguna manera, humanamente diría, pues va vencido, está tan avergonzado de lo que ha hecho que va vencido, y sin embargo se encuentra que su padre no se aprovecha de ese estado de ánimo de su hijo, sino al revés, lo acoge, lo abraza, y es de alguna manera lo que estabas diciendo, cómo nos recibe el Señor cuando nos arrepentimos y cuando queremos volver. Perdón si he interrumpido. Hay la misericordia, por lo tanto, se me ocurre que es un don, pero además de un don es una tarea. Claro. Es ambas cosas. Don y tarea, sí. Exacto. Es un don porque es algo que gratuitamente se me da. Dios me ofrece su misericordia porque me ama. Entonces yo la recibo como un don, un regalo de Dios. Pero en mí implica una doble tarea. En primer lugar, la conversión, la manera de acoger la misericordia, la manera de, digamos, aprovechar la misericordia, es precisamente convirtiéndome a Dios con mi arrepentimiento. O sea, Dios me ofrece el perdón, de alguna manera me está mandando, la tarea que supone para mí es convertirme a Él. Pero luego hay una segunda tarea, que es, si Dios me perdona, yo también tengo que perdonar a los demás. O sea, el haber recibido misericordia me obliga a mí a dar misericordia. Claro, yo no voy a dar misericordia a Dios, pero sí puedo ofrecer la misericordia a las personas que me hayan ofendido. Entonces, el que Dios me ama implica para mí la tarea de acogerme a su amor y de dar el amor a los demás. Es decir, yo tengo que aprender a perdonar. Para perdonar, pues podríamos decir, como, por no entretenernos mucho, tres grandes argumentos. Primero, porque Dios me ama, para agradecer a Dios todo lo que Él me ha perdonado a mí, lo que decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, tengo que perdonar a los demás. Segundo, por amor a los demás. El Evangelio se puede resumir, lo resume Jesús, tratar a los demás como te gusta que te traten a ti. Si yo he necesitado el perdón, si yo he pedido el perdón, si yo no quiero estar atrapado toda la vida por los errores del pasado, ¿por qué voy a negar yo el perdón a los demás? Si yo pido que me perdonen, ¿por qué no voy yo a perdonar a los demás? El perdón es muy humano, no es nada injusto, no es ninguna debilidad. Es tratar a los demás como te gusta que te traten. Es ahogar el mal en abundancia de bien. Y la tercera razón, medio en broma, medio en serio, por amor propio, José Ramón. El que perdona es el que más gana. Exacto. Cuando tú perdonas, te liberas del rencor, del resentimiento, de la ira, de la tristeza. Entonces, a modo de resumen, ¿cuál sería la mejor catequesis penitencial? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros amigos, a los que vemos en algún momento determinado que tienen dificultades, a reencontrarse, a reconciliarse con Dios? Bueno, pues la mejor catequesis penitencial es una buena catequesis de la misericordia. Es decir, enseñar que hay un amor que es más grande que mi pecado. Enseñar a la gente que Dios me sigue amando aunque yo haya rechazado su amor.
enseñar a la gente que puedo confiar en el perdón, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Lo único que necesita o lo único que quiere es que yo vuelva a Él arrepentido y confiando en su misericordia. Entonces, la mejor praxis o la mejor catequesis penitencial es una catequesis de la misericordia. Y la mejor praxis penitencial es la confesión. A mí me gusta decir, y no es un juego de palabras, la mejor conversión es una buena confesión. La mejor manera de convertirme a Dios, acudiendo al sacramento de la confesión. Porque no es solamente, digamos, algo que hago yo. La confesión es algo que hace Jesús en mí cuando yo me dejo transformar por su amor. Entonces, puestos a convertirme, yo tengo que poner de mi parte, pero el que me convierte es Dios. Si yo acudo a la confesión con las debidas disposiciones, Dios es el que me sana, Dios es el que me transforma, Dios es el que me justifica. Entonces la mejor conversión es confiar en la misericordia, acudir a la confesión sacramental y dejar que Dios me reconcilie con Él. Comprender, confiar y acudir a la confesión es lo que puede resumir lo que acabas de decir. Con tu permiso, resumo. Muchas gracias, Padre Luis, por estos minutos que nos ha dedicado y por la claridad de las respuestas. Que no solamente gracias por el tiempo, sino gracias por el tiempo y por la concreción y por la claridad. En definitiva, parece que apartarse de Dios, no reconocerle y no intentar tenerle presente en todo momento, nos causa un gran trastorno espiritual que debemos combatir, evidentemente. Solo aceptando y haciendo nuestra su misericordia podemos acercarnos a Él. Es lo que se desprende, lo que yo entiendo, que se desprende de todo lo que nos ha dicho. Y permítame despedirme teniéndole a Él presente. Muchas gracias. Y que Dios se lo pague. Bueno, yo quería terminar con una referencia a la Virgen. La Virgen lo que hace, en primer lugar, nos ayuda a entender la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es un amor más grande que mi pecado. Es un amor que me mueve y me capacita a la conversión. La Virgen, sobre todo, me ayuda a confiar en Jesucristo. La Virgen me hace entender que aunque yo he negado a Cristo, Cristo no me ha negado a mí. Que aunque yo le he fallado, Él no me va a fallar. Y la Virgen lo que hace es ayudarme a acudir a la confesión. La Virgen, su especialidad es reconciliar a sus hijos pequeños con su hijo mayor, y entonces la Virgen me hace entender la misericordia, me hace confiar en la misericordia y me ayuda a acogerme a la misericordia a través del sacramento de la confesión. Muchas gracias, don Luis Ángel, y ojalá este camino que ha emprendido usted hace no sé cuánto tiempo de preparar estas pequeñas intervenciones, que seguro harán tanto bien a mucha gente, pues que siga ese camino y que la Virgen, que es nuestra Madre, eso no podemos olvidarlo nunca, que es nuestra Madre, que Él nos la dejó como Madre, le ayude y le inspire siempre. Muchas gracias, José Ramón. Gracias a usted, Padre.